Saludos amigos y amigas. Es un privilegio para mí llegar ante su presencia continuando con la serie sobre el regreso de Cristo. Estamos aquí para hablar acerca de el regreso de Cristo. Hoy entramos al tema número 10 que hemos titulado Señales del regreso de Cristo, parte número 1. En este y en los próximos temas estudiaremos una parte del sermón profético de nuestro Señor Jesús, tal y como aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Primero vamos a ver el contexto inmediato del sermón profético. Jesús salía del templo, como dice Mateo 24:1, e iba en dirección al monte de los Olivos. Sus discípulos, con gran orgullo, se le acercaron para llamar su atención hacia los edificios del templo. Para sorpresa de ellos, esto fue lo que Jesús les dijo: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Una vez en el monte de los Olivos, ya Jesús sentado, los discípulos, al verlo tranquilo, se acercaron y le hicieron una pregunta que aparece en Mateo 24:3. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos pensaron que el regreso de Cristo y la destrucción del templo coincidirían con el fin del siglo, es decir, con el fin del mundo. Jesús les contestó como si en efecto los tres eventos ocurrieran al mismo tiempo, pero en realidad no fue así. Sabemos que el templo de Jehová en Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. La segunda venida de Cristo todavía no se ha producido y el mundo se mantiene en pie hasta este momento. La explicación para el hecho de que Jesús contestara como si los tres eventos coincidieran es que algunas de las señales predichas por Jesús son comunes a los tres eventos. Este es el contexto en el cual se da el sermón profético. Jesús presentó a continuación una serie de señales y en el tema de hoy vamos a considerar las primeras 5 señales. Para esta presentación vamos a utilizar la versión de la Biblia conocida como Reina Valera 1995. Si la presentación de este tema desafía su intelecto y quiere comprenderlo más detenidamente, estudiarlo más detenidamente para comprenderlo mejor, entonces le sugiero que pida una copia digital de este tema que le enviaremos de manera gratuita. Para solicitarlo, en pantalla aparecerá tanto el número telefónico como el correo electrónico apocalipsis2731@gmail.com y el número telefónico 787-514-9458. Si usted recibe documentos a través de WhatsApp, con mucho gusto se lo hacemos llegar. Sin otra cosa que anticipar, vamos inmediatamente a la primera de las señales del regreso de Cristo que vamos a estudiar en este tema, y nos referimos a la aparición de falsos cristos. El texto que vamos a leer y analizar es Mateo capítulo 24 y versículos 4 y 5, que dicen así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Para introducir la primera de las señales de su regreso a esta tierra, Jesús hizo una advertencia: mirad que nadie os engañe. Eso nos lleva a analizar la palabra engaño y la palabra engañar. Engaño
es falta de veracidad en lo que se dice, en lo que se hace, en lo que se cree, en lo que se piensa y en lo que se discurre. Discurrir es inventar, es idear cosas o pensar e imaginar algo. Engañar, por otro lado, es hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Por lo tanto, la primera de las señales del regreso de Cristo tiene que ver con el engaño, presentar como verdadero algo que es falso. A continuación dijo Jesús en el versículo 5, Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús anticipó que aparecerían muchos farsantes reclamando ser el Cristo, ser el Mesías prometido. En efecto, entre la muerte de Cristo en el año 31 y el sitio de Jerusalén, que comenzó en marzo y terminó en septiembre del año 70, en ese corto tiempo aparecieron muchos falsos cristos en Judá y en Jerusalén. Se presentaron pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Decían, yo soy el Cristo, y lograron engañar a muchos. Un falso Cristo es una persona común y corriente que presume ser el Cristo. Presume traer un mensaje directo de parte de Dios o presume traer un mensaje sacado de la Sagrada Escritura. Mientras más semejante parezca el mensaje de este falso profeta al mensaje de la Biblia, más posibilidades tendrá de engañar. Esta profecía no solamente se cumplió antes de la destrucción de Jerusalén, se ha cumplido a través de los siglos. Pero los que vivimos en esta época del mundo, en el principio del tercer milenio de la era cristiana, seremos testigos de su cumplimiento final. Para que no seamos engañados, necesitamos conocer a Jesús por experiencia personal y necesitamos conocer la Biblia tan profundamente como nos sea posible. Eso lo lograremos si seguimos algunas de las instrucciones siguientes. La primera sacada de Deuteronomio, capítulo 17 y versículo 19, que dice, la tendrá consigo para leerla todos los días de su vida. La segunda declaración es del Salmo 1, versículo 2. En su ley medita de día y de noche. La tercera declaración la sacamos de Juan capítulo 5 y versículo 39. Escudriñad las Escrituras. Y la siguiente declaración la sacamos de la epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, los versículos 14 y 15 que dicen, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Quien no estudia las sagradas escrituras con diligencia diariamente está incapacitado para detectar un falso Cristo. Y peor aún, milita en el error sin sospecharlo. La primera señal del regreso de Cristo tiene que ver con la aparición de falsos cristos. Y ahora vamos a la segunda de las señales del regreso de Cristo, que es guerras y rumores de guerras, como se presenta en Mateo capítulo 24, versículo 6 y la primera parte del versículo 7, que dicen así, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación
y reino contra reino. Al introducir la segunda de las señales de su regreso, Jesús habla de conflictos bélicos. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Una guerra es una lucha armada entre dos o más naciones o entre dos o más bandos dentro de una misma nación. Las guerras son resultado de desavenencias, son resultado de rompimiento de relaciones de paz entre dos o más naciones o dos o más bandos dentro de una misma nación. Frecuentemente, las guerras tienen que ver con contiendas por la supremacía. Antes se mataba a los emperadores y al que se creía cercano al trono. A medida que se acerca el regreso de Cristo, se extorsionarán y se matarán gobernantes y candidatos a gobernantes. De esa manera se despeja el camino para el líder tras el asesinato y para sus cómplices. Esta profecía sobre guerras y rumores de guerras se cumplió parcialmente en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Muchos de los seguidores de Cristo fueron testigos de cómo Jerusalén quedó desolada, cómo el templo fue arrasado, cómo el culto fue suprimido para siempre y cómo Israel cayó otra vez en el esparcimiento por todas las tierras, por todas las naciones de la tierra. De paso, Jesús convirtió la ruina de Jerusalén en símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las guerras y los rumores de guerra no deben perturbarnos demasiado porque Jesús dijo, es necesario que esto suceda. Aunque las guerras y los rumores de guerras siempre impactan, Jesús anticipó que aún no es el fin. Llegará el día cuando se cumplirá lo anticipado en el versículo 7, Mateo 24:7, que Jesús dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta parte de la profecía, podemos decir, se cumplió parcialmente con la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914 y se extendió hasta el 11 de noviembre de 1918. Por un lado, Francia, Inglaterra, Rusia, Bélgica, Italia, Portugal, Grecia, Serbia, Rumanía, Japón y la Triple Alianza, y por otro lado, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y Turquía. Con relación a la Segunda Guerra Mundial, esa es bastante más reciente, comenzó el 1 de septiembre de 1939 y concluyó el 2 de septiembre de 1945. Los dos bandos estaban compuestos primero por Polonia, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Yugoslavia, Grecia, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, los Estados Unidos de América y China, entre otros, y por otro lado Alemania, Italia, Japón y los países satélites. Esta profecía se cumplirá plenamente en los días finales. La época en la que vivimos es de sumo interés para todos los seres vivientes. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y las mujeres que piensan, los hombres y las mujeres que piensan de toda clase social tienen la atención puesta en sucesos que ocurren alrededor de nosotros. El más reciente, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Estos pensadores, estos gobernantes, observan relaciones tirantes que se mantienen entre las naciones. Observan la tensión que se está apoderando de todo elemento terrenal y reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo, que el mundo está al borde de una gran crisis. Si la crisis
no se ha desatado todavía en el año 2022 es sencillamente porque todavía los siervos de Dios no han sido sellados en sus frentes. No lo voy a leer, pero de eso habla Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3. Pero la crisis final viene poco antes de que Jesús regrese a esta tierra. Los ángeles, entre tanto, están sosteniendo los vientos de contienda para que no soplen hasta que el mundo reciba la advertencia de su próxima condenación. Pero se está preparando una tormenta, ya está lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios lo ordene, sus ángeles soltarán los vientos que hasta ahora están reteniendo y habrá una escena de lucha que ninguna pluma podrá describir. La segunda de las señales precursoras de la venida de Cristo son guerras y rumores de guerras, concluyendo con levantarse unas naciones contra otras. Y pasamos a la última parte del tema, donde vamos a estudiar las últimas 3 señales que vamos a considerar en este tema. Hablamos de las epidemias, de las hambrunas y de los terremotos. De esto habló Jesús en el Sermón del Monte y aparece en Mateo 24 la última parte del versículo 7 y todo el versículo 8 que dicen así: habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí Jesús menciona 3 señales adicionales. La tercera es pestes, la cuarta hambres y la quinta terremotos. Hablemos en primer lugar de las pestes, de las pestilencias, de las epidemias. A eso se refiere. Las epidemias más grandes de la historia son las siguientes. La peste negra, que produjo 2.5 de millones de muertos en el siglo XIV de la era cristiana. Luego la gripe española, que produjo 50 millones de muertes en solo 2 años, 1918 y 1919. A eso añadimos la gripe asiática, que produjo 1 millón de muertos en el año 1957. La gripe de Hong Kong, también conocida como H3N2, produjo 40.000 muertos en un corto tiempo entre el año 1968 y 1969. Y en el año 1980 vino la plaga del VIH-Sida, que produjo 25 millones de muertes y que cada año sigue dejando muchos muertos, más que la epidemia actual del COVID-19. Otras importantes epidemias recientes son el síndrome de las vacas locas, la viruela, la cólera, la gripe aviar, la influenza, también conocida como AH1N1, y el COVID-19. A medida que nos acercamos al regreso de Cristo, las epidemias barrerán a miles de seres humanos. ¿Por qué? Porque la atmósfera está contaminada. Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando, y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida no solamente actual, sino también de nuestra vida eterna. Las epidemias son la tercera de las señales de la venida de Cristo que estamos estudiando en el tema de hoy. La cuarta señal son las hambrunas. La hambruna se da cuando un país o zona geográfica no posee suficientes alimentos y recursos para proveer alimentos a la población. Eso hace que la tasa de mortalidad aumente por causa del hambre y de la desnutrición.
alrededor de 24,000 personas mueren cada día de hambre o de causas relacionadas con el hambre en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir. El hambre es causante del 16% de todas las personas que mueren cada día. Solamente para que tengamos una idea más o menos clara, entre el año 2011 y el año 2013, en esos 2 años, el hambre crónica afectó a 842 millones de personas en el mundo. A medida que nos acerquemos al regreso de Cristo, aumentarán las hambrunas. La pobreza irá también en aumento. Pasemos a la quinta señal del regreso de Cristo, la última que vamos a estudiar en este tema, y nos referimos a los terremotos. Hay 3 tipos de terremotos de acuerdo con lo que lo causa. El primer tipo de terremotos son los que se producen por causas naturales. El segundo tipo de terremotos son los inofensivos mensajeros de Dios. Y el tercero son los juicios de Dios. Consideremos un solo terremoto, el más impactante que ha habido en la historia de la humanidad hasta el momento. Se conoce como el terremoto de Lisboa. Se produjo el 1 de noviembre de 1755 a las 9:30 de la mañana y la ciudad epicentro de este terremoto fue Lisboa, en Portugal. 100,000 personas murieron como causa directa de ese terremoto. Hizo que muchos volvieran su atención a la Biblia para estudiar lo relacionado con el fin del mundo. El terremoto de Lisboa fue uno de los eventos que hizo que la humanidad se volviera a lo que dice la Biblia, el fin del mundo. Los terremotos serán más frecuentes y serán más terribles a medida que nos acerquemos a la segunda venida de Cristo. Son señales de la rápida destrucción de este mundo impenitente. Si quieren más detalles acerca de los terremotos y del más grande terremoto que aguarda a la historia de la humanidad, simplemente deténganse en Apocalipsis capítulo 16 y versículos 17 y 18, que en este momento solo voy a leer sin comentarios. Dice así: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y del santuario del cielo salió una gran voz desde el trono que dijo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que existen hombres sobre la tierra. Ese será el terremoto final que ocurrirá justo antes de que se produzca la venida de Cristo. Y ya llegamos al final de nuestro tema y concluimos diciendo que hemos comenzado apenas a estudiar el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo, tal y como aparece en Mateo 24. Y las primeras 5 señales del regreso de Cristo, las primeras señales que están diciendo que Jesús el Salvador regresa a esta tierra son la aparición de falsos cristos, guerras y rumores de guerras, epidemias, hambrunas y terremotos. Muchos filósofos y hombres de ciencia se niegan a reconocer a Dios y tratan de explicar las plagas, pestilencias, epidemias, terremotos y hambres diciendo simplemente que es la ley de la naturaleza. Pero Jesús dijo que iban a constituirse en señales de su regreso y en realidad son señales del pronto regreso de Cristo. ¿Qué actitud debemos asumir? El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 11 última parte y versículo 12 primera parte lo siguiente: ¿qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa conducta, esperando y acelerando la venida del día de Dios? El apóstol Pedro nos hace un llamado y yo lo repito, y ese llamado es para que vivamos
de tal manera que cuando Cristo venga a esta tierra podamos ser redimidos por su gran amor, por su gran bondad, por la fe en Él. Las señales nos dicen que Cristo viene pronto y mi llamado es para que nos preparemos para ese regreso. Continuaremos la próxima semana con las próximas señales del regreso de Cristo. Si desea una copia digital de este tema, apocalipsis2731@gmail.com y 787-514-9458. Mi Dios les bendiga. Hasta la próxima.